Hola amigos, ¿cómo están ustedes? Espero que muy bien, yo todavía aquí con la voz media tomada por el resfrío que no me quiere soltar, pero bueno, vamos a suponer que luego se va a pasar, hay que ser optimista en esta vida. A ver, vamos a presentar un segundo video sobre los políticos entrometidos en las acciones militares y vamos a hablar específicamente sobre el comandante de Guardias Nacionales, José Francisco Vergara. Rápidamente, Vergara partió al norte en mayo de 1879 como secretario del comandante en jefe general Justo Arteaga. Luego ocupó el mismo cargo con el nuevo comandante en jefe, general Erasmo Escala. Y a la muerte del ministro de Guerra en campaña, don Rafael Sotomayor, ocurrida el 20 de mayo de 1880 en el campamento de Las Yaras, el 15 de julio de ese mismo año, o sea, 2 meses después, José Francisco Vergara fue designado por el presidente Aníbal Pinto como nuevo ministro de Guerra en campaña, cargo que ocupa hasta el retorno del primer contingente desde Lima a Valparaíso en marzo de 1881. Luego Vergara pasa a ser ministro de Guerra y Marina, cargo oficial, hasta el 18 de septiembre de 1881, cuando asume la presidencia don Domingo Santa María, pero eso ya es otra historia. Bueno, durante ese periodo que estamos hablando, desde el campamento de Las Yaras hasta el retorno de las tropas con Baquedano, Vergara planteó en dos oportunidades planes de batalla alternativos a lo que había diseñado Baquedano con su Estado Mayor. Pero antes de que entremos en el tema, tengo que, por supuesto, agradecer a los más de 14.000 suscritos, muy feliz. Pasamos ahora, vamos por los 15.000, porque hay que ser ambicioso en esta vida. Estas suscripciones, todos los deditos para arriba, la buena onda de los comentarios y por la gente que está donando al canal, que realmente es un gran aliciente para seguir trabajando en esto, que creo que es una buena fuente para entregar información sobre muchos temas históricos. Bueno, entremos en materia. Vamos a hacer un pequeño esbozo del carácter de José Francisco Vergara y su pensamiento sobre los militares. Vergara nació en Colina, en una hacienda de Colina, el 10 de octubre de 1833, estudió ingeniería en la Universidad de Chile, se graduó como ingeniero agrimensor y trabajó en la construcción del ferrocarril de Valparaíso a Santiago. Y durante ese periodo conoció a la señorita Mercedes Álvarez Pérez, hija y heredera del dueño de la hacienda Viña del Mar, con quien se contrajo matrimonio en 1859 y de ahí surge Blanca y Salvador. Por supuesto, Viña del Mar fue desarrollada por José Francisco Vergara, y está el Parque Vergara, el Palacio Vergara, qué sé yo. Existe una nutrida correspondencia entre José Francisco Vergara y su hijo Salvador, que estudiaba en un internado en Ginebra, Suiza. Vamos a revisar un par de cartas, ¿no es cierto?, para darnos una idea de lo que pensaba Vergara sobre este aspecto. Hay una carta que está fechada en Viña del Mar el 8 de octubre de 1878, donde expresa su opinión sobre la carrera militar y los militares. Comillas: tu inclinación guerrera es solo una fantasía que no se debe alimentar, porque perteneces a un país donde ese arte no tendrá aplicación casi jamás. ¿Qué puede ser un militar en Chile? Un miembro poco útil de la comunidad que no podrá prestar más servicios que los que podría prestar uno en su condición de civil ordinaria, a no ser que alguna guerra civil tenga que desplegar sus aptitudes militares. Mucho menos podrás decirme que un militar de honor e instruido puede mejorar la disciplina de nuestras tropas y hacer progresar sus conocimientos en la táctica y demás ramas del servicio de la guerra, pero esto mismo lo puede hacer cualquier individuo que tenga aptitudes organizadoras. Cierro comillas. La frase que utiliza Vergara acerca de los militares, que, comillas, un miembro poco útil de la comunidad, chuta, es lapidaria, po, y denota un claro desprecio hacia la carrera castrense, hacia la carrera militar, y ahonda más en su pensamiento cuando asevera que cualquier persona que tenga aptitudes, comillas, organizadoras, comillas, puede lograr lo mismo que un militar. Manifiesta un cierto desdén, ¿no es cierto?, que se podría encasillar en una suerte de diferencia de clases sociales, el superior militar e inferior, o de clases de inteligencia, no sé, es una cosa bastante extraña ahí, pero evidentemente había un cierto desprecio hacia la carrera militar. En otra carta, también dirigida a Ginebra y fechada en Viña del Mar el 21 de abril de 1879, cuando la guerra del Pacífico ya estaba desatada, tiene palabras muy duras para el mando del ejército. Comillas: lo que nos faltan son generales de tierra, porque no hay ninguno que tenga bastante prestigio para inspirar confianza.
Casi todos son valientes, pero sin instrucción ni teórica ni práctica, y bien pocos hay que han hecho una campaña. El general Arteaga ha sido nombrado general en jefe y está ya muy viejo y jamás ha mandado una división siquiera. Así es que no se sabe de qué es capaz como valor y como inteligencia estratégica. El general Escala es muy valiente y de buen carácter, pero dicen que es muy poco apto para dirigir un conjunto de tropas. Sin embargo, es el comandante general de la infantería. Baquedano mandará a la caballería, pero no para hacer una brillante espada. Cierro comillas. Después sigue. De los otros generales que quedan, Urrutia desempeñará el Ministerio de la Guerra, Godoy está muy viejo e inútil, Villagrán no ha querido servir porque no le dan el mando, Prietos porque están retiradas, y así más o menos los 2 o 3 que restan. Cierro comillas. O sea, de nuevo, en esta carta Vergara no deja títere con cabeza. Todos los generales son horriblemente malos, no saben, son incapaces, solo una buena espada, qué sé yo. Después, cuando ya Vergara llega al norte y se encuentra con el general Arteaga, Vergara escribe en su diario lo siguiente, comillas: a pocas horas de estar allí principiamos a haber confirmado los temores que abrigábamos, principalmente yo, sobre la incapacidad total del viejo general para organizar y mandar un ejército. Yo, que lo había tratado tan de cerca y con tanta intimidad, no tenía de qué extrañarme, pero experimentaba un asombro mezclado de temor, pensando en la suerte que tendría esta guerra si continuaba dirigida como había principiado, porque revelaba una carencia casi absoluta de la noción de las cosas, el hecho de dar el mando de un ejército a un anciano, cuyas facultades intelectuales estaban en plena decadencia y cuya entereza jamás había sido proverbial. Bastaban unos cuantos minutos de conversación para notar lo perdida que tenía la memoria y el escaso conocimiento que tenía de la empresa que se le había confiado a sus manos. Cierre comillas. Sin comentarios. ¿Para qué vamos a seguir andando? Bueno. Como ya hemos dicho en otros videos varias veces, el 18 de julio de 1879 el general Justo Arteaga renuncia y es reemplazado por el general Erasmo Escala, en el mismo cargo como comandante jefe. Nuevamente José Francisco Vergara tiene palabras poco elogiosas, bastante duras para su nuevo jefe, tal como nota en sus memorias. Comillas: los primeros días fueron de recelo y de frialdad, pero luego vino la confianza y enseguida la más absoluta deferencia a mis opiniones. Pero al mismo tiempo principió para mí la más cruel de las torturas que puede experimentar un mortal, la de estar al servicio de un hombre bueno, por desgracia excesivamente afable, sin paladar moral, sin noción alguna del negocio que tenía entre manos, con una exuberancia de tontera como pocas veces se ve igual y con un cerebro incapaz de generar ni siquiera de recibir la impresión de la más elemental idea abstracta. Cierre comillas. ¡Wow! ¡Wow! Sin paladar moral, sin noción alguna del negocio, exuberante tontera, un cerebro incapaz de generar ni siquiera recibir la impresión de la más elemental idea abstracta, o sea, lo deja como un papasnata, no sé. Al comentar de esta manera la personalidad, el carácter y obviamente la falta de inteligencia del general en jefe, nuevamente queda de manifiesto que Vergara se sentía totalmente superior al resto, era un tipo que estaba elevado en otra órbita. Bueno. Después del desastre del combate de Tarapacá del 27 de noviembre de 1879, Vergara, esto hay que decirlo, Vergara fue injustamente acusado de ser él el responsable de aquella masacre, ¿no es cierto? Y retornó a Valparaíso, dejó todo votado, eso fue porque realmente lo habían acusado de algo que no era. Pero fue llamado por el presidente Pinto, por el mismo ministro Sotomayor, y Vergara volvió al norte en febrero de 1880, encontrando una situación muy compleja en la relación entre el ministro Sotomayor y el general Escala, que a la postre desemboca en la renuncia del general en jefe del ejército expedicionario. Y fue así como el 28 de marzo el general Escala presenta su renuncia y es designado en su reemplazo el general Manuel Baquedano González, de quien Vergara volvió a opinar. Comillas, de palabras de Sotomayor.
Tenía el propósito de ser general en jefe a Villagrán, idea que le combatí mucho, aconsejándole que dejara a Baquedano, que a pesar de su limitación de facultades intelectuales y de su escasísima instrucción, tenía la ventaja de la bondad de carácter, su docilidad, un cierto tino para manejarse y la simpatía de su persona, habiendo sabido además captarse la buena voluntad de casi todos los jefes de cuerpo con su franqueza y amabilidad. Cierro comillas. O sea, Baquedano era un tontón simpático, así buena onda, pero de facultades intelectuales escasas. Bueno, así las cosas, el 20 de mayo fallece en el campamento de Las Yaras el ministro Rafael Sotomayor, dejando un vacío re importante en la comunicación entre el estamento político y el estamento militar. Dada la urgencia, el gobierno buscó una solución parche creando una suerte de triunvirato con el siendo Baquedano general en jefe, el coronel José Velázquez jefe del Estado Mayor y José Francisco Vergara como delegado del gobierno y al mismo tiempo como comandante de la caballería. Es muy raro porque el general en jefe es el que manda, pero bueno, se intentó hacer eso que obviamente no funcionó. Así las cosas, se preparó el ejército para la próxima gran batalla, que iba a ser la de Tacna, obviamente, y el 22 de mayo se efectuó un gran reconocimiento sobre el dispositivo defensivo aliado construido en la meseta del Cerro Intiorco a unos 3-4 kilómetros del centro de la ciudad de Tacna. Toda la fuerza en reconocimiento fue el mando del coronel Velázquez y de la cual José Francisco Vergara formaba parte. Entonces, por cerca de 3 horas la expedición efectuó estudios de distancia, de artillería, con binoculares se exploraron los parapetos aliados, los parapetos defensivos, las ondulaciones del terreno y en general cualquier información que pudiese ser útil. Retornaron ese mismo día a Las Yaras, poco después de la puesta del sol, y se fijó para el día 24 la celebración de un consejo de guerra a las 7 de la tarde. A ese consejo asistió, por supuesto, el general Baquedano, que la presidió, el jefe del Estado Mayor, coronel José Velázquez, su ayudante, coronel Pedro Lagos, los jefes de las 4 divisiones que se iban a enfrentar en Tacna, que fueron creadas para esta batalla, el coronel Santiago Mengual, el teniente coronel Francisco Barceló, el coronel Domingo Amunátegui y el coronel Orosimbo Barbosa de la Cuarta. También estuvieron presentes el comandante de la reserva, don Mauricio Muñoz, el comandante general de la caballería, y ya dijimos que era José Francisco Vergara, y el director de servicios sanitarios, doctor Ramón Allende Padín. En esa reunión, Baquedano explicó y detalló su plan de combate, que consistía en un ataque escalonado, efectuando el esfuerzo principal sobre el ala izquierda enemiga, derecha nuestra, que la conduciría a la primera división junto con la segunda, y que se ubicaría detrásito la tercera división para reforzar reforzar el mismo ataque. Por último, la cuarta división entraría en combate un poquito después por el flanco izquierdo chileno, intentando abrir una brecha y de ahí efectuar un envolvimiento hacia la derecha para cerrar a la fuerza enemiga. En tanto, la reserva quedaría más atrás, esperando entrar cuando la situación así lo requiriese, cosa que nunca pasó, y la caballería se formaría en las alas del dispositivo chileno, mientras que la artillería fue destacada en varios puntos para cubrir el avance. En total, como ya hemos visto en varias otras veces, la marcha a ese frente de batalla era de unos 14.000 soldados chilenos. Sin embargo, José Francisco Vergara había desarrollado un plan de ataque alternativo al de Baquedano. Quizás pudo haber estado influido por los conceptos tácticos de maniobra de Helmut von Moltke, utilizados durante la guerra franco-prusiana, y que utilizó ferrocarril. Aquí no había ferrocarril, era un teatro de operaciones absolutamente distinto. Como sea, Vergara les puso su plan al Consejo. Dicho plan consistía en un esfuerzo principal a efectuarse sobre el ala derecha enemiga, escuchar lo que estaba hablando, abrir una brecha y penetrar sus defensas y caer sobre la retaguardia. Para ello debería emplear al menos 3 de las 4 divisiones chilenas. Al mismo tiempo, la caballería en su todo efectuaría un rápido movimiento envolvente sobre el extremo del flanco derecho aliado para caer sobre el poblado de Calana. Y ahí cortaría el flujo de agua del río Caplina y de esa manera privaría de este elemento de la ciudad de Tacna, obligando a rendirse o a morir de sed. Hemos visto los diagramas, pero otra cosa es verlo en la realidad, y aquí estamos viendo en la imagen,
y el camino es sumamente angosto, pasa por una garganta, era muy fácil de que los defensores destruyeran esta suerte de columna. Bueno, el plan de Vergara presentaba muchos inconvenientes tanto en el orden táctico como logístico. Ok, veamos. 1. Propone que la caballería en una rápida acción avanzara sobre Calana, pero la caballería por sí misma no puede sostenerse mucho tiempo en combate. Además dejaría sin estos efectivos al resto de la fuerza chilena. Una de las divisiones debería seguir el camino de la caballería para prestar el apoyo necesario, el apoyo de fuego, quiero decir necesario, y contener un posible contraataque aliado. Estamos debilitando. Por lo mismo, sería necesario dividir al ejército para efectuar la maniobra que proponía Vergara. Esto es una concepción táctica muy simplista, le quita volumen de fuego a todo el resto del ataque, está sacando una división completa. ¿Okay? 3. La división que marcharía hacia Calana tendría que hacerlo en columnados, en columna, prácticamente como en un desfile, pudiendo ser blanco fácil de la artillería enemiga. 4. No es fácil suponer que el enemigo al ver esta maniobra entendería que es lo que se pretende hacer y por tanto efectuaría alguna acción de contraataque. De ahí que una división chilena tenía que ir junto con la caballería. 5. Las líneas logísticas tendrían que dividirse en dos. Una que vaya con las tropas hacia la línea defensiva aliada, hacia la meseta del Cerro Intiorco, y otra que siga a las tropas que van hacia Calana. O sea, tenemos un doble tren logístico. 6. Toda esta operación fue propuesta el día 24 y retardaría la ya planificada marcha de Yaras a Tacna. Si se hubiese aprobado, se debería establecer un vivac de al menos un día en Quebrada Honda y no de horas como efectivamente estuvo. Y para aquello se necesitaría mayor cantidad de alimentos, agua, elementos que no se tenían y que había que pedirlos al puerto de Hilo, distante varios cientos de kilómetros de la Yara. Por tanto, todo el ataque, toda esta formación debería haberse pospuesto al menos por una semana. Y eso le da un tiempo importantísimo al enemigo para organizarse de una forma distinta. 7. La ruta que debía tomar la caballería para llegar a Calana pasa necesariamente por una garganta, por donde hoy día está construida la carretera panamericana, o bien por el costado de la misma. Que está justo al borde de una altura en la que sería muy fácil establecer tropas aliadas para tirotear a los chilenos. O sea, se metían en una suerte de callejón, una suerte de quebrada. 8. Por último, si se lograse llegar a Calana y cortar el río Cablina, encerrando a los aliados por el norte y por el este, no es seguro que las tropas aliadas se rendirían por sed, ya que podrían ser abastecidas de agua usando el río Utah. Ojo, muy importante. A ver, tal como fue anunciado, debemos preguntarnos si es posible doblegar por sed a las fuerzas aliadas en Tacna, una vez cortado o desviado el río Cablina. La verdad es que no. A ver, se estima que en Tacna había unos 16.000 civiles aproximadamente, más 13.000 soldados, y una cantidad súper aproximada, hasta una cifra mía, de 2.500 cabezas de ganado equino, caballos, mulas, burros. Según los estudios, la necesidad de agua de los seres humanos es de 2 litros al día, tanto para beber como para comer. Por tanto, para dar de beber a 29.000 personas, eran necesarios 58.000 litros de agua al día. Los equinos necesitan entre 15 y 20 litros de agua al día. Si uno raciona, nos entrega una resultante de 37.500 litros que necesita el ganado. Por tanto, en total, Tacna necesitaba ser abastecida con 95.500 litros de agua diarios. ¿Era posible conseguir esa cantidad de agua? Sí, era posible. Sabemos que entre Tacna y Arica están unidas por una línea de ferrocarril de 62 kilómetros de extensión. También sabemos que para la época el tren tenía impedimento de funcionar, ya que la escuadra bombardeaba los convoyes que salían o entraban al puerto de Arica, pero a medida que el trazado de la línea se adentra hacia Tacna, los cañones chilenos ya no tenían el alcance suficiente para hacer daño alguno. Entre ambas ciudades corre el río Utah, que trae un gran caudal de agua y que es capaz de cumplir con creces los requerimientos del vital elemento para Tacna y sus alrededores. Y su ubicación estamos viendo en la imagen, y esto es re importante. La distancia de Tacna a la estación Escritos,
donde podía llegar el tren sin ningún problema, es que estaba hoy día ubicada a la cuadra del cabezal norte del aeropuerto de Chacayuta, es de 44 kilómetros. Lo pueden hacer en tren perfectamente. Sin ningún riesgo de que lo fuesen bombardeados por el fuego de artillería naval. Desde Escritos habría que caminar unos 8 kilómetros aproximadamente hasta el río Utah, quedando siempre fuera de la distancia de los cañones de la escuadra. El trayecto a paso tranquilo demora unas 2 horas de ida y al mismo tiempo de vuelta. O sea, había que hacer un tren de mulas ahí que con odres de agua o bolsas de agua. Por tanto, abastecer de agua Tacna desde el río Utah no era una tarea imposible. Complicada, con dificultad, por supuesto, que duda cabe, pero perfectamente realizable. Entonces, si el objetivo del plan alternativo de José Francisco Vergara era cerrar Tacna por el norte y por el este, porque por el sur era absolutamente imposible, para rendirla por la sed, estamos viendo que eso era inaplicable, y que lo peor es que el resultado hubiese sido el desgaste y falta de recursos del ejército chileno, producto de estar muy lejos de sus centros de abastecimiento. Esto habría sido demoledor, y quizás con una alternativa de tener que retirarse. O sea, estábamos estacionados frente a las defensas de Tacna, sin poder ser abastecidos, sin un tren logístico, 140 kilómetros del puerto de Hilo, no se podía hacer. En fin, afortunadamente Baquedano no tomó en consideración el plan alternativo de Vergara. Bueno, como sabemos, la batalla de Tacna o Campo de la Alianza fue una jornada del 26 de mayo de 1880 y una resonante e importante victoria para las armas chilenas, ya que se cumplió con el objetivo militar de destruir el ejército aliado. En efecto, las fuerzas bolivianas hicieron abandono del campo de batalla ese mismo día y se retiraron casi en dispersión hacia el altiplano para no volver a bajar jamás, ¿no es cierto? Y de esa manera la alianza peruano-boliviana quedó rota en los hechos. Ok. Por su parte, lo que quedaba del ejército peruano se retiró hasta Tarata y de ahí se fueron por senderos pegados a la cordillera hasta Arequipa, y muchos de ellos volvieron a Lima, donde el dictador Nicolás de Piérola se vio la obligación de organizar un nuevo ejército para hacer frente a la inminente campaña de Lima. Una cosa de tiempo nomás. Sin embargo, para José Francisco Vergara, el término de la batalla del 26 no lo vio así, no lo vio como una victoria, y resolvió volver a Valparaíso, tal como lo relata Gonzalo Bulnes, comillas. El 27 de mayo, cuando regresaba a Tacna, el comandante Vargas, anunciando que el ejército de la alianza se rehacía en Pachía, don José Francisco Vergara se despidió secamente del general en jefe para volver a Chile, y al efecto desanduvo parte del glorioso trayecto recorrido por las divisiones chilenas. Regresaba ofendido con el general Baquedano y con Velázquez y Lira, a quienes consideraba los inspiradores de las medidas adoptadas contra él. Herido en su amor propio, se fue a Hilo y de ahí a Iquique para desligarse de la responsabilidad que tenía ante el gobierno por la coparticipación en el mando que le había concedido y que no había podido ejercer. Cierro comillas. La verdad que las razones que llevaron a Vergara a este abandono un tanto intempestivo, un tanto precipitado de su puesto, no están del todo claras. Él dejó votado el puesto de ser el delegado del gobierno. Por una parte, como lo explica Bulnes, sería una malquerencia, una animosidad entre él y el mando chileno, quizás provocada por el rechazo a su plan alternativo. Tiene que haber sido un sentimiento de frustración por parte de Vergara ante Baquedano y todo el estamento militar. Por el lado militar, por supuesto, también existe una molestia por parte que veían a este civil que proponía planes militares, una clara intromisión en ámbitos que no eran de su competencia, y más el plan que él había propuesto desorganizaba por completo un plan que ya estaba prácticamente aprobado y que se iba a ejecutar 2 días después. O sea, uno tiene un plan que va a ser ejecutado en 48 horas y viene otro y yo tendría que haber retrasado mi plan una semana. Es como muy extraño. Bueno, el resultado fue que Vergara creó una nueva crisis entre el mando militar y el mando político, que no se logró calmar tan fácilmente, y que después cuando veamos que para la campaña de Lima, cuando Vergara ya es ministro de guerra en campaña, sucede otro hecho similar. Así que, amigos míos, esta fue la primera intervención de José Francisco Vergara
en su plan alternativos para la batalla de Tacna. Afortunadamente no fue tomado en cuenta, si no hubiese sido un completo desastre. Y nada, nos vemos la próxima semana, que estén muy bien. Chao, chao, cuídense mucho.